No hemos visto nada de osteomuscular. No. Vamos a ver lo que es histología del aparato osteomuscular. Si solamente yo comentara la parte ósea, diría yo el sistema óseo, porque son las mismas células, diferentes tipos de estructuras destinadas para el músculo. Pero cuando metemos ya el músculo, el osteomuscular, pues ya por eso se llama aparato, porque tiene diferentes tipos de células destinados a una misma función. Fíjense que el aparato osteomuscular nos sirve para darnos una arquitectura de organización en estructura, le da fuerza al organismo, le da rigidez, le da elasticidad, le da flexibilidad. Y esa estructura esquelética, junto con la muscular, unida por tendones, porque los ligamentos son los que unen las articulaciones y los tendones unen al músculo con el hueso para la parte mecánica. Esa función es una función tanto mecánica como parte sensitiva, lo que quiere decir que cada músculo tiene inervación igual cada hueso. La inervación que se da del nervio con el músculo, el punto, se llama placa neuromotora. Y todos los huesos también tienen un agujero nutricio. Ese agujero nutricio es por donde entra el paquete vasculo nervioso, arteria, vena y nervio. Y el linfático, porque a fin de cuentas es vaso sanguíneo linfático. Entonces, cuando hablando de los huesos, uno comienza a tener un desarrollo intrauterino. Recuerden ustedes que la etapa embrionaria es antes de la 9ª semana, es decir, primero viene la fecundación, después que se unen los dos, se fecundan, hay una mórula, gástrula, blástula, y al 7º día, como blastocito, viaja al endometrio, que en ese momento, si está embarazada la persona, si está con posibilidades de embarazo de la persona, se va a llamar decidua, no se llama endometrio, se llama decidua, porque tiene más de 12 milímetros de espesor el endometrio. Entonces se implanta como blastocito al 7º día, y de ahí comienza el embrión hasta la 9ª semana de gestación. De la 9ª semana de gestación en adelante comienza a llamarse feto hasta que nace y se llama neonato. Entonces, desde la 4ª, 5ª semana, la osificación de los huesos comienza a acelerarse, es decir, ya hay células madre que comienzan a diferenciarse para hacer osteoblastos y osteoclastos. Hay familias de células para formar una parte cortical, que es la parte de la corteza o alrededor, la parte dura del hueso, la parte maciza, y una parte trabecular. La parte trabecular del hueso es la parte interna donde se encuentra la médula ósea, que todas las personas tienen médula ósea roja, pero entre más adultos sean, va a haber también médula ósea amarilla. Yo tengo 50 años, tengo más médula ósea amarilla que el que tiene 20. Él tiene más médula ósea roja porque hace una formación o una acción hematopoyética, es decir, de formación de sangre más acelerada que yo. Profesor, ¿en qué semana es cuando en el feto ya se unió, ya se unió el sacro? Porque en el quirófano maneja que para cuando nace ya está, y en el MUR no aparece. Cuando nace, o sea, ¿en qué momento ya? Desde la etapa fetal, ya desde la semana 38 comienza a haber una unión. Hasta ya cuando nace hay una unión, no perfecta, porque así le llaman los libros del sacro, pero ya hay una unión de consolidación. Y se maneja que ese sacro está completamente unido y osificado hasta después del nacimiento, que es distinto. Entonces son cosas diferentes. O sea, unión desde la 38 semanas se comienza a dar, osificación después del nacimiento. Entonces es importante considerar que el hueso lleva consigo una remodelación ósea natural, lo que quiere decir que el hueso se degrada y se forma, y eso es fisiológico. El hueso tiene una parte, hay huesos largos, huesos cortos, huesos regulares, irregulares, huesos planos. Es decir, los huesos todos tienen una parte cortical y una parte trabecular.
todos los huesos, pero hay huesos que tienen una función hematopoyética activa y otros no. Esos huesos tienen una parte diaficiaria, sobre todo los largos, y partes epifisiarias, epífisis distal, si está lejos del cráneo, epífisis proximal, si está más cerca. Esa parte diaficiaria y la parte epifisiaria está unida por una parte metafisiaria o metáfisis, que es la zona de crecimiento del hueso, donde la hormona del crecimiento promueve la formación de hueso junto con una materia que le da como estructura al hueso, que se llama calcio con vitamina D3. Le da la oportunidad a los osteoblastos de construir hueso. El calcio solo no es la materia prima que construye el hueso, necesita la vitamina D3. Ya lo habíamos comentado, que esa vitamina D3 viene de las células cebadas en acción con los rayos ultravioleta, se forma el colecalciferol, pasa por el hígado, se forma el 25-colecalciferol, pasa por el riñón, se sintetiza a 1,25-dihidrocolecalciferol, y ese 1,25-dihidrocolecalciferol ya es la parte activa que es capaz de atrapar el calcio, llevarlo, gracias a la calcitonina también, que forma una parte importante en esta acción, para que los osteoblastos lo utilicen y vayan formando hueso, mientras los osteoclastos hacen una resorción ósea. ¿Sí le entienden a la palabra resorción? Es decir, que va degradando el hueso. Por eso los medicamentos que favorecen la formación de huesos son medicamentos llamados antirresortivos, es decir, van en contra de la acción de los osteoclastos, son antirresortivos, como es el alendronato disódico, nombre comercial de Fosamax, que viene de 75 miligramos, se da una vez a la semana y no se debe tomar alimentos hasta una hora después. Se dice a la señora, usted se lo toma todos los domingos en la mañana con agua simple, pero no se acueste, porque puede haber un reflujo importante, y no consuma alimentos para que no inhiba la absorción del alendronato disódico. Y luego ya sacó otro laboratorio, un bisendronato, que es igual antirresortivo, de 35 miligramos, que hace exactamente lo mismo. Es decir, todos los medicamentos antirresortivos van a disminuir la acción de los osteoclastos y van a permitir una acción de los osteoblastos para remodelar el hueso de una forma positiva, es decir, con mayor reforzamiento óseo. Los osteoclastos se ponen a trabajar, pero solo el 10% de ellos, cuando ya pasan a ser viejos, se vuelven osteocitos, del 10 al 15. En el ROS dice el 10%, en el HAM dice hasta el 15%, se hacen osteocitos, y los osteocitos forman la corteza del hueso. Todos los huesos, por el agujero nutricio, entró el paquete vasculonervioso, pero hacen unos conductos de Havers que se llaman. Hagan de cuenta que en el piso los mosaicos son las células y las rayas estas grises son vasos sanguíneos, o son conductos por donde pasan los vasos sanguíneos para nutrir a las células. Esos conductos se llaman conductos de Havers. Pero hay un conducto de Havers y células pegadas sin lo gris, unas 5 o 6 filas. Entonces hay unos conductos perpendiculares a los de Havers por donde se meten los vasos sanguíneos para nutrir a las demás células, y esos son conductos de Wolman. Entonces, entre los conductos de Havers, que son grandes, y los conductos de Wolman, nutren a todas las células óseas para que puedan seguir viviendo. Igual llevan los nervios. Algo muy importante, los huesos son vasculares y tienen sistema nervioso, son sensitivos, por eso cuando se rompen duelen. Pero el cartílago que está encima para recubrir las articulaciones son avasculares y no tienen nervios. Por eso chocan y no duelen. Ustedes brincan y no duelen porque tienen cartílagos. Ese cartílago, al paso del tiempo, en algunas personas, por algunas razones, sobre todo en los obesos, se va desgastando. Entonces, cuando choca hueso con hueso, cuando tiene una gonartrosis, que se llama un problema de la rodilla, que me duele, pero muchísimo. Hago así el hombro y no lo aguanto porque ahí tiene un desgaste del cartílago. Entonces, de ahí inventaron el X-ray y la no sé qué, tienen condroitin-sulfato, queratan-sulfato, todas esas sustancias que el organismo produce para formar el cartílago. Supuestamente estas pastillas que venden dan esos materiales para la formación de cartílago, cosa que yo digo que no sirve.
A lo mejor el Bartalone, que es la glucosamina con condroitin sulfato o queratran sulfato, puede servir. Es el único medicamento autorizado por la FDA para la reconstrucción del cartílago. Pero para ustedes, con que ustedes sepan que los cartílagos no tienen vasos sanguíneos ni nervios y sirven para amortiguar la articulación, es más que suficiente. Esas articulaciones tienen líquido sinovial y tienen una cápsula articular que guarda esa articulación y está agarrada por ligamentos. Entonces, cuando una persona tiene la unión articular y genera una desviación antimecánica, lo que hace es esto. ¿Qué pasa con los ligamentos? Se distienden, se estiran, pueden romperse, sí, pero si hacen esto es una subluxación, si hacen esto es una luxación. Si se luxa y hay una distensión ligamentaria, cuando se regresa el ligamento quedó inflamado. A eso se le llama ligamentitis y nosotros lo conocemos como esguince. Eso es lo que es el esguince. Puede ser que un músculo que se une al hueso, el tendón se inflame por algún golpe, por algún problema. Esa inflamación del tendón se llama tendinitis y no es lo mismo que la ligamentitis. Es diferente situación. Entonces, por lo tanto, la unidad funcional del hueso son los osteoblastos y los osteoclastos. La estructura ósea osificada son los osteocitos. ¿Quedó claro? Los huesos pueden tener, aparte de subluxaciones o luxaciones, pueden tener fracturas. Antes de decir lo de las fracturas, hay huesos o articulaciones que tienen mucho movimiento, como la muñeca, como el cuello, como el hombro, movimientos para todos lados, se llaman articulaciones diartrósicas porque tienen mucho movimiento. Hay antiartrósicas con limitación al movimiento. Yo el codo no lo puedo hacer más allá, hay una limitación, igual que la rodilla, no la puedo hacer más, la puedo flexionar, pero estirar más, flexionar hacia adelante no. Entonces eso es una antiartrósica. Y hay articulaciones sinartrósicas que son las de la cabeza. Por ejemplo, las articulaciones de los huesos parietales, occipitales y temporales, están dadas por algunas fisuras, se solidifican y entonces sí, pues para soportar el movimiento, y esas no tienen movimiento, son sinartrósicas. De sinartrósicas hay 4 tipos: sindesmosis. Ahorita las vamos a ver cada una. Bien, entonces esos son los 3 tipos de articulaciones que hay. Yo les decía que un hueso también puede fracturarse. Se le llama a la fractura solución de continuidad. Así se le llama a la fractura. Una fractura es una solución de continuidad. Esa solución de continuidad puede ser que nada más sea una línea. Eso se le llama fisura. A fin y al cabo es una fractura. Una fractura también puede ser lineal, desplazada, pero no expuesta. O puede ser desplazada y expuesta. Es decir, atraviesa la piel. O puede ser que alguien brinque y se haga pedacitos el hueso. Se llama fractura conminuta. Se hacen esquirlas pequeñas del hueso. Entonces son 2 diferentes tipos de fractura. Siempre que se fractura a alguna persona y el traumatólogo decide hacer una cirugía para poner unos clavos, para poner un tornillo, para poner lo que sea y alinearlo, se necesita que ahí se haga un callo óseo, es decir, que se osifique y se solidifique el área para que no se vuelva a zafar. Entonces ahí hay una acción muy excesiva de los osteoblastos y está promovida también, siempre y cuando pues esté irrigada y siempre y cuando esté inervada y siempre y cuando tengamos una buena capacidad de solidificar eso, de hacerle un callo óseo efectivo. Lo que quiere decir que todas las personas que no tienen una retención y utilización del calcio para la remodelación ósea van a tener osteopenia, que es pérdida parcial de la textura y la fortaleza del hueso. Pero si no se hace nada para corregirlo, van a tener osteoporosis. Lo que quiere decir... ¿En cuánto tiempo tarda en regenerarse una fractura desplazada? Desplazada y Sí. ya corregida, 6 meses. 6 meses. O sea, una persona puede comenzar
a solidificar y a las 5 semanas ya no aguanta el yeso y dice yo ya no quiero yeso, se lo quita y eso puede generar dos problemas. El primero, con el riesgo de fracturarse otra vez porque no está solidificado, y segundo, tener una disfunción permanente de la extremidad. Entonces eso hay que tener cuidado. Si una persona se hace un esguince o tiene una fractura y el médico le dice tanto tiempo utilizas la férula porque te luxaste, el collarín porque tienes un esguince o el yeso porque tienes una fractura, y le dices 15 días, 3 semanas, 6, hay que respetarlo porque el médico sabe dónde se repara más rápido un callo óseo y dónde no. Depende de la edad, depende de todas las condiciones. Le voy a dar un ejemplo. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya es un factor de riesgo para tener osteoporosis. Por el hecho de tener una menarca temprana, súmale otro factor de riesgo. Por el hecho de tener hijos, otro factor de riesgo. O sea, entre más hijos, más problema para calcificar los huesos. Si la mujer es obesa, otro factor de riesgo. Si la menopausia es a temprana edad, otro factor de riesgo. Si la mujer fuma, otro factor de riesgo. Si toma café, otro. Y si toma sodas de cola, otro. O sea, las mujeres tienen factores modificables y no modificables. Los no modificables es ser mujer, la edad y la herencia. Porque si mi papá, mi mamá o mi abuela tuvo fracturas y tuvo osteoporosis, yo tengo mayor posibilidad de tener osteoporosis. Y el problema no es tener osteoporosis, el problema es que yo me puedo fracturar con mucha facilidad y para que solidifique ese hueso voy a tardar no las 6 semanas, ni los 2 meses, ni los 6 meses, voy a tardar más de un año, quizás más. Doctor, disculpe, ¿el café qué ocasiona en los huesos? ¿Dónde? ¿Qué ocasiona el café? Lo que pasa es que el cigarro, el café y las sodas de cola hacen 3 cosas. Inhiben la absorción de calcio a nivel intestinal, es decir, inhiben la acción del aparato hormonal. ¿Lo recuerdan? Inhiben la absorción de calcio. Segundo, no dejan que se ejerza la síntesis de dihidrocolecalciferol. O sea, la 1,25 dihidrocolecalciferol queda prácticamente anulada. Y tercero, tapan los receptores donde pueden trabajar los osteoblastos con la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es una sustancia cristalina para la remodelación ósea. Entonces, inhibiendo esas 3 cosas, no hay posibilidades de que una mujer tenga buenos huesos. Pues ahorita mencionan que 6 meses para una regeneración del... Yo digo depende de la fractura y la edad. Pero yo por ejemplo tengo un clavo centromedular, ¿no? Así como nacieron, así las hizo Dios y así se quedan, ¿no? El asunto está en que así hay factores modificables, son determinantes en salud. Esos factores modificables es que si yo fumo o no fumo, si tomo sodas de cola o no, si tomo café o no, si hago ejercicio o no, si soy obesa o no, si tomo en exageración anticonceptivos o no, eso yo puedo regularlo. Entonces, si una mujer, aparte de todo eso, genera obesidad, pues problema, le suman un factor más. Entonces, vayan quitando los factores. Y sobre todo, miren, algo también importante, nuestra dieta no es rica en calcio, porque tenemos mala información. Pensamos que la leche es lo que más calcio tiene y no es cierto, está en el Los charales son los que realmente tienen calcio absorbible, el tomate rojo, la sardina, alimentos que casi no acostumbramos, vaya. La tortilla tiene calcio, pero tampoco es suficientemente absorbible, que hay que consumirla en proporciones debidas, y que además el ejercicio nos garantiza que las vamos a quemar porque es harina, sí tiene calcio. Entonces, si yo consumo poco calcio en mi dieta y no hago ejercicio, estoy cometiendo ya el primer error. Y si fuman, peor tantito. El cigarro es determinante para la absorción del calcio y para la utilización del mismo. Entonces, todas estas condiciones nos van a generar una importancia en el aparato osteomuscular. Hablando de los músculos, ustedes recuerdan que vimos una sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo y tiene la sarcómera proteínas, actina, miosina, troponina, tropomiosina, línea Z, bandas H, líneas M. Tienen muchas
estructuras. Entonces, si una sarcómera no funciona, el endomicio, epinicio y perinicio van a ser afectados. El endomicio, perinicio y endomicio es que una fibra muscular aparentemente es una sola, no. Si la cortamos, vemos un grupo de fibras musculares. Ese es perinicio, epinicio, y el endomicio es que si volvemos a cortar, vemos más chiquitas todavía una fibra muscular. A eso se le llama endomicio, epinicio y perinicio. Y de eso están hechos las fibras musculares. Esas fibras musculares tienen actina y miosina, capaces de funcionar por la entrada del calcio. Ese calcio al entrar y el magnesio forman una contracción o una relajación según los músculos que sean, porque hay músculos estriados, músculos lisos y músculos especializados cardíacos. El músculo liso es involuntario, lo maneja el sistema nervioso autónomo con una parte simpática y una parasimpática. Y el músculo estriado tiene un sistema nervioso periférico, motor, y cada nervio tiene una fibra aferente y una eferente. Cada nervio, así está hecho. Un nervio tiene una fibra aferente, que es la que recibe el estímulo, y una fibra eferente, que es la que da respuesta al estímulo. Si yo quiero doblar el brazo, mi cerebro ya recibió la información, mandó la información y yo lo doblé. Eso quiere decir que hay una función nerviosa, motora, y también sensitiva, porque si yo toco, si en el músculo a mí me hacen una especie de estimulación, porque hay electroestimulación, hay estudios con electroestimulación muscular para saber la función de la fibra muscular, si tiene capacidad de contracción y de relajación. Entonces me da una parte sensitiva. A mí me puede doler cuando se desgarra un músculo, y un desgarre es romper las fibras. Ustedes recuerdan que los músculos tienen una aponeurosis que cubre el músculo para darle organización y fortaleza. Hay músculos muy planos, como el tensor de la fascia lata, que está aquí en la parte lateral del muslo, y acuérdense, muslo, pierna, pie, brazo, antebrazo, mano. Entonces en la parte lateral del muslo hay un músculo, y ese músculo es el tensor de la fascia. Es un músculo prácticamente plano, donde su aponeurosis es el que lo hace fuerte. Son fibras, son fibrosas las aponeurosis en la mayoría de los músculos. También es importante saber que hay músculos flexores, músculos extensores. Hay un músculo que es el costurero, que les permite cruzar la pierna de esa manera, o sartorio también llamado. Hay músculos largos, músculos grandes, músculos pequeños. Hay músculos pequeños y muy fuertes, como es el macetero, que se utiliza para la masticación. Es uno de los músculos más fuertes, que por su tamaño y lo que ejerce en proporción es uno de los más fuertes que tenemos en nuestro cuerpo. Hay músculos que son voluntarios y que en la noche pueden ser involuntarios, como los músculos respiratorios, el diafragma, y los músculos intercostales, que son músculos de la respiración. Y hay músculos especializados, como es el músculo cardíaco, que está hecho de células apantalonadas, es decir, células formadas de tal manera que tengan una gran cantidad de mitocondrias. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque ya se los he dicho 2 o 3 veces. Las células cardíacas funcionan gracias a un estímulo eléctrico por el nodo sinusal. Para que lleve a cabo una despolarización y haya una contracción, se necesita un intercambio de iones, es decir, las cargas positivas de afuera y las negativas de adentro se invierten, entonces se despolarizan y se contraen. ¿Quién generó esa despolarización? La producción de ATP, la producción de energía. Cuando yo hago un masaje cardíaco, lo que estoy haciendo es producción de ATP para que el nodo sinusal vuelva a activarse su repolarización y despolarización. Es por eso que yo doy un boom. Claro, estoy garantizando en proporciones muy pequeñas un gasto cardíaco, pero estoy generando con esas compresiones que deben ser más de 5 centímetros o de 2 pulgadas la producción de ATP. Entonces es muy importante que las células del músculo cardíacos, son células estriadas especializadas, el músculo estriado, tienen una particularidad, que son capaces de conducir, es decir, tienen conductibilidad, a la cual se le llama vasomotropismo. Tienen capacidad de contracción, a lo cual se le llama inotropismo, y tienen capacidad de tener una frecuencia cardíaca, a la cual se le llama cronotropismo. Entonces son células muy especializadas
que están regidas en su frecuencia cardíaca por un nervio que es el 10º par craneal, que se llama nervio vago. Tiene acetilcolina como mediador, como neuromediador. Cuando se libera más acetilcolina es porque se estimuló el nervio vago y lo que va a hacer es que va a frenar al corazón. Cada vez que hay un reflejo vagal, el corazón cae en bradicardia. Entonces, bradicardia quiere decir que el corazón late menos de 70 veces por minuto. Eso es bradicardia. Hay bradicardias severas ya que se dan por bloqueos auriculoventriculares, que ahí ya más adelante ustedes verán que tiene que ver mucho el PR, la distancia del PR, pero ya ustedes verán eso cuando pasen a un grado más alto. Pues aquí lo importante es nada más concientizar que el corazón sí se maneja una parte autónoma, pero tiene un freno que es el nervio vago, el 10º par craneal o el neuroclasto. Entonces, ya viendo todo eso como un panorama muy cortito, muy austero de lo que es los huesos y los músculos, vamos a ver su histología. Eso lo dije para que le tomemos la importancia al tema a lo que se refiere, porque ahorita le tocó a su compañero, pero tuvimos un alumno que no jugaba fútbol, se pone a jugar fútbol y se rompe totalmente el tendón de Aquiles, que es el que une a los gastronemios, porque así se llaman los músculos de la parte posterior de la pierna. A los gemelos se llaman gastronemios. Se rompió el tendón de Aquiles, hubo que hacer una tenorrapia para corregírselo. Nunca hace deporte y se pone a hacer un deporte que le requiere un esfuerzo y se tronó el tendón de Aquiles. Ya vi que no es tan fuerte como se aparenta. Entonces a todos nos puede suceder. Así es. Bueno, entonces el tejido óseo está compuesto por tejido conjuntivo denso especializado. Es un órgano de sostén que tiene sitios de inserción muscular por los tendones y también nos sirve parte como protección. La mayor dureza y fortaleza con el mínimo peso posible por su estructura, y un ejemplo de ellos es la columna cervical. Yo les decía la vez pasada que la columna cervical tiene una orientación propia para sostener el cráneo, sostener la cabeza. Cuando hay un latigazo, los tendones, los ligamentos se inflaman y crean una rectificación de la columna cervical. Entonces la cabeza ya no está cargada por la columna, está cargada por los músculos y comienzan a tener dolores musculares, contracturas, porque hay una rectificación. Entonces yo le pongo un collarín para que la persona recargue su cabeza ahí, haya una relajación muscular, el medicamento antiinflamatorio desinflame los ligamentos y vuelva a ocupar su posición correcta, la columna cervical. Entonces ahí es donde radica la fortaleza de nuestra estructura, Tiene elasticidad, desde luego, tiene parte de elasticidad el tejido óseo, muy poca, sí es cierto, pero tiene partes elásticas. Aquí es lo que yo les decía, es la parte cortical, porque se llama corteza, y esta es la parte trabecular. En esta parte trabecular es donde se encuentran las células madre o stem cells de la médula ósea como órgano hematopoyético, y ya de ahí sale una vía mieloide y una vía linfoide, una para crear los elementos formes de la sangre y la otra para crear linfocitos y la inmunidad celular y la inmunoglobulina. Ahí está la parte trabecular, es una estructura arquitectónica tan perfecta que para que esto se rompa necesita un buen trancazo. No sé qué te pasó a ti, pero también la parte mecánica a veces con tantito, pero la forma del trancazo o del traumatismo fue tan especial que lo fracturó. Es más, en los niños pueden fracturarse a veces las clavículas y no se rompen, quedan en rama verde, que es otro tipo de fractura, y esas se corrigen a veces sin ponerles nada. Entonces, una fractura en rama verde se corrige y solita va a osificar. Esas fracturas en rama verde se dan más en los niños. Todo el sistema óseo está rodeado por tejido conjuntivo denso, que ya dijimos es el periósteo, y adentro tiene trabéculas de tejido conjuntivo, rodeadas por tejido conjuntivo, que es la médula, y se llama endostio. Ya comentamos que todos los huesos largos tienen diáfisis, epífisis, y en la parte intermedia, es decir, en esta, tienen unas partes metafisiales, y es donde hay más actividad en la remodelación ósea por osteoblastos y osteoclastos. Existen elementos formes de 5 tipos. El primero de los 5 tipos
de los elementos formes del sistema óseo son células osteoprogenitoras, que son colonias funcionales de células en el mesénquima, aparecen cerca de centros de osificación en el feto y existen en el endostio, es decir, en la parte interna y en la capa profunda del periósteo. Afuera no, porque ya son osteocitos. Las osteoprogenitoras están esperando para hacer células que el hueso necesita. Parecen fibroblastos, tienen núcleos ovales claros, irregulares y citoplasma muy claro. Entonces las primeras fueron las células osteoprogenitoras. Las segundas son los osteoblastos. Ya dijimos que son células formadoras de hueso, sintetizan y secretan matriz ósea orgánica que está caracterizada por tener colágeno tipo 1, proteoglicanos, osteocalcina, osteolectina y osteopontina. Todas esas son estructuras proteicas que le van a dar al hueso, al osteoblasto, actividad. Ellos mismos lo sintetizan como productos de su trabajo. Forman un pseudoepitelio cúbico sobre tejido óseo recién formado, pues ellos son los responsables de eso. Y secretan citoquinas y factores del crecimiento. Sus características celulares que tienen un núcleo apical con citoplasma muy basófilo, es decir, ¿de qué color va a estar? Y tiene una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Aquí yo le puse el 10% de ellos, se hacen osteocitos, aunque en el HAM dice que son el 15%. El resto en células de recubrimiento óseo, en eso se transforma. Los osteocitos terceras células funcionales del sistema óseo. Los osteocitos son células maduras con finas prolongaciones, se originan de los osteoblastos que quedan atrapados y aparentemente pueden registrar campos piezoeléctricos, lo que quiere decir que son conductores. ¿Por qué esa razón? ¿Por qué puse eso? Fíjense que al sacar un electrocardiograma para ver yo la actividad eléctrica del corazón, yo pongo una de las precordiales, que así se llaman los que van aquí en el pecho, son 12 derivaciones, 3 unipolares, 3 bipolares y 6 precordiales. Una de las precordiales lo pongo en la línea paraesternal del lado derecho, cuarto espacio intercostal. Entonces ahí sí pasa, no hay hueso. La otra línea paraesternal izquierdo, cuarto espacio intercostal. La otra no es la tercera, yo pongo la cuarta en la línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal. Pero entre la cuarta y la segunda pongo la tercera, que ahí sí le toca en costilla y aún así es conductora. Aún así el electro me registra la derivación, que es la B3. Y ya la B4, línea medio clavicular, B5, línea axilar anterior, y la B6, línea axilar media. Así se ponen los precordiales del electrocardiograma, ya después los veremos. Pero aquí lo que quiere decir que el hueso es conductor, sí es conductor y está probado con eso. Las otras son células de recubrimiento óseo, son osteocitos de superficie. Estos se originan de los osteoblastos, ya lo dijimos hace ratito, recubren con epitelio plano simple todas las superficies óseas. Descansan sobre una capa delgada de matriz no calcificada que se llama osteoide. Apréndanse ese nombre, osteoide es muy importante. Por lo tanto, impiden la resorción ósea, las células de recubrimiento óseo, porque vienen de los osteoblastos a fin de cuentas. Si se activan, liberan colagenasa, que es una enzima para sintetizar colágena, y se degradan el osteoide para dejar pasar a los osteoclastos, que es lo que va a dar la resorción ósea. Y después ya vienen los osteoclastos. Los osteoclastos son células más grandes, son células gigantes que degradan hueso, son multinucleadas. Cuando son antes de ser maduras tienen un núcleo y después tienen muchos núcleos. Su tamaño y su forma son variables. El diámetro de estas células es hasta de 100 micrómetros cuando las otras miden 5. Citoplasma basófilo y acidófilo en las células más viejas. Está localizado en cavidades de la superficie, y como colonias o como lagunas están depositados todos los osteoclastos para poder trabajar en grupo. A esas conjunciones o familias celulares se les llama laguna de Buschke. Ahí están, esas son las lagunas, son grandes, multinucleados, y estos así en grupo trabajan para degradar hueso. No es malo
lo que hacen los osteoblastos porque fomentan la remodelación ósea y eso es bueno. Lo malo es que nosotros por nuestros hábitos le demos más actividad y menos a los osteoblastos. Nosotros mismos rompemos eso. Miren, aquí lo decía, preosteoclasto es mononucleado. Cuando es maduro, ya es multinucleado. ¿Sí quedó claro? Porque esa es pregunta de examen. Es una característica importante. Aquí un solo núcleo y después el núcleo se divide en muchos para darle posibilidad a la actividad degradadora del hueso. Son de mucho movimiento, movimientos activos. Estas colonias, ¿cómo dijimos que se llaman? ¿Dónde estaban las colonias? En las lagunas de Shirokis. Vean cómo son los osteoblastos de grande y cómo son los osteoblastos. Los osteoblastos son más pequeños, núcleo central. ¿Y cuántos núcleos tiene esto? Varios. Y son más grandes. Si lo quieren ver más de cerca, está más de cerca todavía. ¿Ok? Entonces sí se pueden diferenciar los osteoclastos de los osteoblastos en una lámina ahí abajo. Desde luego busquen células grandes en un hueso, donde vean ustedes una lámina de hueso, donde están los osteoblastos y dónde están los osteoclastos. Busquen los multinucleados, siempre van a ser osteoclastos. La osteona que les decía yo es una unidad estructural de tejido óseo. Ahí viene como BSU, que es Bone Structural Unit, que son las palabras en inglés para diferenciar la unidad estructural del hueso, que se llama osteona. Esa osteona es la que contiene gran parte de las células que hemos visto, las 5 células diferentes. Ahora, el hueso compacto tiene una matriz ósea y viene formada en capas y en láminas. Tiene osteocitos en algunas dentro de las láminas con numerosas prolongaciones que se juntan. ¿Cómo se juntan cómo se llama cuando se juntan esas prolongaciones? Anastomosis. Siempre que una estructura se una con otra se va a llamar anastomosis. Ejemplo, yo le quito un pedazo de intestino a una persona y lo junto, se llama entero anastomosis. Yo junto un vaso sanguíneo con otro, estoy haciendo una anastomosis vascular y así sucesivamente. Después hay láminas concéntricas en el hueso compacto alrededor de los conductos longitudinales. ¿Cómo dijimos que se llamaban los conductos que llevan los vasos sanguíneos? Conductos de Havers, que miden de más o menos 50 micrómetros de diámetro. Esas láminas más los conductos de Havers hacen un sistema de Havers. Ahorita lo van a entender bien. Estamos hablando de hueso compacto, porque el hueso trabecular o esponjoso no tiene sistema de Havers, se nutre por la médula ósea. Aquí está. Este es un vaso sanguíneo. Ese conducto es este es un conducto de Havers. ¿Ya vieron aquí una familia de células? Y aquí otro. Aquí tiene un conducto de Havers, otro conducto de Havers, otro conducto de Havers. De aquí hacia acá se nutren por difusión, pero también hay vasos sanguíneos que van intercalados perpendiculares a este que se llaman de Wolman. Estos conductos de Havers van a nutrir a todas estas células y a estas células y a estas células, pero a lo mejor a estas ya no les alcanza, pero los conductos de Wolman sí les permiten nutrir a todas. Entonces este es un conducto de Havers que tiene un vaso sanguíneo para nutrir por difusión a estas y a estas. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es el conductor más grande de Waber? ¿Mandé? Havers. Havers. Aquí ven, este es real, es un hueso, es un corte de un hueso cortical, un hueso duro, y aquí están los vasos sanguíneos, el paquete vasculonervioso, para nutrir a estas, y estos nutren a los suyos y cada quien nutre a su. Entonces, esto también es real, es un corte de un hueso, este es el conducto de Havers, y va nutriendo a las células que están a su alrededor y por difusión. Mientras más distal los círculos que están más alrededor reciben una nutrición. Los nutren igual todos, porque para eso tienen los conductos de Wolman. El conducto de Wolman es perpendicular al conducto de Havers. Este es el conducto de Havers perpendicular, que quiere decir que van así. O sea, van. Este es el conducto de Havers y los de Wolman van así. Son perpendiculares. Ahorita los vas a ver. Ahí dice conducto. Cada conducto tiene 1 o 2 capilares que son vasos linfáticos nervios, porque va el paquete vasculonervioso completo y llevan tejido conjuntivo.
Cada ostiona, que son las familias que yo les decía, tienen más o menos 15 láminas. Fíjense, 15 láminas que por difusión hay que nutrir. No, solitos no podrían. Aunque la difusión pueda ser efectiva, no, necesitan los de Wolman. Son cilíndricos longitudinales en anillos concéntricos, que ustedes ya los vieron, miden 150 micrómetros de diámetro hasta 300 micrómetros de largo. En el centro están los conductos de Havers. Aquí está, este es un conducto de Havers. Y la ostiona tiene todas estas células concéntricas, pero aquí van a ver todos estos que ven así, son vasos sanguíneos, que son los conductos de Volkmann. Ahí está este conducto de Havers, toda esta es una ostiona, viene el conducto de Havers y por aquí pasan hasta acá los conductos de Volkmann para nutrir de la misma manera. Este es un corte real por un microscopio fluorescente. Existen láminas intersticiales, zonas irregulares, que son las ostionas degradadas. Hay láminas basales externas de baja cantidad de periósteo e internas con alta cantidad de endostio. Y hay líneas de cemento que son límites entre los sistemas laminares. Ahí están los conductos de Havers con sus ostiones. Y los conductos de Wolkmann, que son los que yo te decía, esos son canales conductores de vasos transversales a los conductos de Havers. Comunican las superficies de los conductos de Havers hasta el final y no tienen láminas concéntricas, esos pasan directo. Sí tienen tejido conjuntivo para protección de los conductos, pero nutren hasta la última célula de la misma manera con estos conductos de Wolkmann. Entonces ahí es el mismo. El tejido óseo trabecular no tiene conductos de Wolkmann, tejido óseo trabecular, ni sistema Havers, ya se los había yo comentado, porque ellos se nutren por medio de la médula ósea, por difusión de los huesos. Tienen láminas, que esas láminas son una ostiona trabecular, también tienen ostionas, pero son trabeculares, y son en forma de disco plano, miden hasta 600 micrómetros de longitud, por 10 a 400 micrómetros de espesor, más o menos 20 láminas paralelas. Ahí está el tejido trabecular, que es todo esto. No tiene conductos de Havers ni de Wolkmann. Ya se los había mostrado. La matriz ósea es orgánica, tiene fibras de colágeno tipo 1 en el 90%. Son eosinófilas y también tienen sustancia fundamental. La sustancia fundamental es muy importante porque tiene 4 proteínas. Proteoglicanos que tienen condroitin-sulfato, que es lo que yo les decía que les venden en las farmacias, calcio con condroitin-sulfato y glucosamina, como para regular la formación de lo que es la parte de superficial de los huesos, la parte protectora de los huesos. Entonces, los proteoglicanos tienen condroitin-sulfato y hialuronano. La osteocalcina está producida por los osteoblastos, pero pertenece a la matriz ósea, que se une a la hidroxiapatita, que es un cristal, es una sal cristalina, y es dependiente también de la vitamina K. La osteonefrina es una proteína adhesiva y la osteopontina es otra proteína con mayor capacidad de adhesión. O sea, son 4 sustancias fundamentales en la matriz ósea, 4, y es pregunta de examen. Hay sales inorgánicas. Ustedes han visto que los botes dicen basura orgánica y basura inorgánica. La orgánica, ¿qué característica tiene? Que es biodegradable. Y la inorgánica no se puede degradar. El plástico, cosas de ese tipo que no se pueden degradar. Entonces, las sales inorgánicas que no son biodegradables es más o menos el 75% de su peso seco. La mayor parte es de fosfato de calcio cristalino llamado hidroxiapatita. No es biodegradable. Y hay numerosos iones como son magnesio, potasio, el sodio, el carbonato, los citratos, y hay bastantes iones que intervienen en la función ósea. El periósteo, es decir, la parte periférica del hueso, durante el periodo de crecimiento hay una capa interna y una capa externa. La capa interna tiene el tejido conectivo laxo, está muy vascularizado para que los osteoblastos trabajen adecuadamente, y las células osteoprogenitoras también, que están en la sustancia fundamental también. Y la capa externa tiene más tejido conjuntivo denso, muchos vasos sanguíneos también que van dentro de los conductos de Wolkmann, como ya lo dijimos, y de los del sistema de Havers, y las fibras de colágeno a través de los huesos, que se llaman fibras de Sharp.
tienen potencial osteogénico para terminar con el proceso de crecimiento. El endostio, la parte interna del hueso, es más fina, una capa de células planas de revestimiento entre las trabéculas, estamos hablando de la parte interna, y el espacio medular, y está fabricada por conductos. Ahí está el endostio, y el periósteo pues son células más cerradas con las sustancias de adhesivas que hay. Hay un proceso de mineralización y de calcificación que está dada por la actividad osteoblástica y osteoclástica. Pero para que eso se lleve a cabo, 20 días después de haber formado el osteoide, que son todas las células formadas, se deposita el fosfato de calcio, que es la hidroxiapatita. Pero si está favorecido los depósitos de calcio con un pH básico que tenga osteocalcina por acción de la fosfatasa alcalina, solo así se va a llevar a cabo la mineralización ósea. Si no tiene estas características, no hay mineralización ósea. Hay una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta. Esa enfermedad son huesos como de cristal. No sé si vieron una película con el Bruce Willis que se llamó Héroe, donde el negrito es el que tiene la osteogénesis imperfecta, se fractura por cualquier cosa, y al otro, por más que se accidenta y le pasa un montón de cosas, y no le pasa nada, ni se muere, ni se enferma, ni nada. Ya se me había contado la película, pero me refiero a que la hidroxiapatita es predominantemente en esos huesos por un defecto congénito, y esos se fracturan con mucha facilidad. No tiene una mineralización adecuada ni una calcificación adecuada. El tejido óseo recién formado tiene el 80% de minerales, y a los 3 a 4 días se lleva a cabo la mineralización primaria, y de 3 a 4 meses la mineralización secundaria. Todos esos son minerales. El cartílago, característica del cartílago, no tiene vasos sanguíneos, ni tampoco tiene nervios. ¿Sí o no? Ya lo vemos. Son células que se llaman condrocitos, que es la unidad funcional del cartílago. Están aisladas en una matriz extracelular, pero también tiene una matriz extracelular hecha por fibras y la sustancia fundamental, la cual ya descubrimos hace ratito. No tienen